Buenos días, profesor. Bueno, en la presente exposición vamos a tratar sobre el tema de la capacidad portante en los cimientos. Bueno, esto se dio a cabo gracias al docente Nixon Brian Peche Melo y a los integrantes del grupo que vendrían a ser Anderson Román Ruiz López, Evita Marilyn Bejarano García y quien le habla Eduardo Alexander Salazar Castro. Para comenzar, un breve resumen. En el presente informe se investigó la capacidad portante de los suelos y los métodos para determinarlo, ¿no? Obteniendo así la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno, utilizando la correspondiente norma de edificación. A los tipos de cimentación, que vendrían a ser dos, superficial y profundas, además de métodos de ensayos para la caracterización de suelos, peso específico, entre otros, con una breve descripción y sus respectivos procesos. Bueno, para comenzar, como bien lo dice acá, en la introducción sería que la cimentación es la parte de la estructura que permite la transmisión de las cargas que actúan hacia el suelo o hacia la roca subyacente. Por tanto, la capacidad portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios funcionales. Si el terreno es capaz de soportar la tensión independientemente de la deformación, la capacidad portante se denomina hundimiento. Bueno, para esto, ¿qué sería el hundimiento? No, bueno, el hundimiento es la carga de, bueno, se llama también carga de hundimiento, y lo cual es básicamente cuando la tensión del terreno sobrepasa la cantidad portante, ocasionando un fallo en la estabilidad del cimiento. Esto podría ocasionar a corto o largo plazo un posible colapso. Y bueno, el presente informe es para tratar de evitar este tipo de accidentes, ¿no? Bueno, como antes también lo mencioné, se presenta también en la siguiente norma técnica. En este caso sería la E050, que habla sobre los suelos y cimentaciones, en la que detalla el objetivo de la norma es establecer los requisitos para la ejecución de un estudio de mecánica de suelos con los de cimentación para garantizar la estabilidad de la edificación y fomentar el uso de los recursos de forma racional. En los tipos tenemos cimentaciones superficiales, las cuales vendrían a ser cuatro: cimientos corridos, zapatas, vigas de cimentación y losas de cimentación. Para comenzar tenemos los cimientos corridos. Como se puede apreciar en la imagen, los cimientos corridos consiste en colocar de forma horizontal un elemento que tenga como función la estructura, ¿no? Para que así pueda recibir la carga de los muros y ésta pueda funcionar, bueno, o transmitir toda la carga al suelo portante de una forma uniforme. En cuanto a las zapatas, tenemos la zapata aislada, que son típicas o usualmente se utilizan para cimentaciones de edificaciones grandes, ya, como vendría a ser edificios o estructuras que necesiten el uso de pilares. De modo que este tipo de estructuras utilicen la zapata como superficie de apoyo, logrando así que el suelo soporte sin problemas la carga que se le transmita, ¿no? Para continuar la exposición, vendría a dar paso a mi compañero Anderson. Muchas gracias. En zapatas combinadas, tenemos que son empleadas como base de dos o más columnas cercanas. Su objetivo es evitar excéntricas cargas en la última zapata. Además, en esas zapatas, las columnas no se ubican en su centro, sino de forma excéntrica, lo cual ocurre con frecuencia en las columnas perimetrales. Asimismo, son necesarias cuando se debe colocar una columna en la colidancia de un edificio y el doce de zapata no se puede proyectar fuera de la colidancia. En zapatas corridas tenemos que es un tipo de cimentación plana o poco profunda que recibe la carga en los muros y se apoya directamente en el suelo. Asimismo, se utilizan cuando hay presencia de una carga distribuida linealmente por la cimentación.
y para soportar las cargas procedentes de muros, paredes y otros elementos alargados. Además, el tipo más común es el que tiene una tira de sección transversal rectangular formando una especie de T invertida. En las vigas de cimentación es una estructura de concreto armado que sirve para conectar zapatas y de acuerdo al tipo puede soportar cargas y momentos. Además, son usadas en suelos cuya capacidad portante es muy baja, es decir, en suelos malos con la finalidad de disminuir el asentamiento diferencial de la estructura. No obstante, estos asentamientos son provocados por muchas razones. Por ejemplo, la construcción de la estructura sobre la ladera de un cerro. En losa de cimentación, es una placa de concreto la cual se dispone sobre el terreno distribuyendo el peso y las cargas del edificio, sobre todo el área de apoyo. Son un tipo de cimentación superficial, de igual forma son usadas en suelos poco resistentes. Además, al diseñar la cimentación mediante zapatas aisladas, la superficie de cimentación supera el 25% del área total, por lo que es recomendable utilizar losas de cimentación. En tipos, tenemos en cimentaciones profundas los pilotes. Estos son elementos estructurales que en forma de columna que se emplean en cimentaciones profundas cuando el suelo donde se apoya la construcción no es lo suficientemente resistente o bien pudiera dar lugar a cientos inadmisibles, haciendo inviable la solución de una cimentación superficial. Además, pueden ir acoplados en zapatos o losas de cimentación. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Evita. Muchas gracias, compañero. Bueno, continuando con la exposición. Punto 4, tenemos lo que es ensayos para hallar la capacidad portante de los suelos. Ensayos para caracterizar los suelos. Como punto 1 tenemos la granulometría. Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una muestra de suelo. Este ensayo es muy importante ya que en gran parte de los criterios de aceptación de suelos es para ser utilizados en bases o subbases de carreteras, presas de tierra o diques de drenajes, etc. Dependen de este análisis. En cuanto a los límites de atender, el objetivo de este ensayo es determinar la consistencia del suelo. Además, establecen los contenidos de humedad en las que los suelos de arcilla y limo de grano fino hacen la transición entre los estados sólido, semisólido, plástico y líquido. El límite líquido, acá podemos observar una imagen precisa de la Copa de Casagrande, donde se realiza dicho ensayo. Y aquí observamos, también adjuntamos una imagen en la primera parte, donde se está realizando lo que es el límite plástico, y el resultado fue que no se encontraba el límite plástico, ya que era un suelo arenoso y no era plástico, ¿no? Este ensayo, del límite plástico, se realiza haciendo cilindros, como se puede ver en la segunda imagen. Contenido de humedad. Es una prueba de laboratorio de rutina para poder determinar la cantidad de agua presente en una muestra de suelo en términos de su peso seco. Ahí podemos observar también una imagen del contenido de humedad del ensayo que se está realizando. En ensayos especiales, triaxia. Este ensayo se basa en medir la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. Además, una de sus principales ventajas radica en poder controlar las tensiones principales para obtener el comportamiento básico del suelo. Aquí podemos ver el equipo en el cual se realiza este tipo de ensayo. También cabe recalcar la importancia de tener en cuenta la importancia del mismo informe, ¿no? Porque la idea es evitar este tipo de inconvenientes que vendría a ser que se pase la capacidad portante, que pareciera que no, pero es un problema en la actualidad bastante crítico. Entonces, es ahí la importancia de conocer y saber valorar la información que se ha brindado en cuanto al informe y la investigación que hemos presentado con el equipo. Claro. Bueno, como lo dice mi compañero, ¿no? La importancia
radica en realizar un buen estudio de suelos sobre la capacidad de carga o máxima que puede soportar para una cimentación dicho terreno o dicho tipo de suelo, ya que en la construcción o en el mundo de la construcción se encuentran muchos defectos y existen fallas sobre la capacidad de carga, ¿no?, que hay en dicho terreno. Y es por eso que se realizan este tipo de ensayos, los ensayos presentados, para saber en qué tipo de suelo, un caso es en qué tipo de suelo estamos, si arenoso o rocoso, ¿no? Y si tiene, y si es capaz de soportar las cargas que se van a generar sobre esto. De paso, amarradas de repente a zapatas, ¿no? Porque las primeras estructuras que soportan la carga de una vivienda son las vigas, los cimientos y las zapatas. Por eso es fundamental realizar un buen estudio de suelos, de mecánica de suelos. Y bueno, llegamos al final de esta exposición. Espero le haya agradado y muchas gracias, ¿no? Muchas Hasta gracias, una ingeniero. nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Gracias. ingeniero.